Buenas. En el día de hoy vamos a hacer una revisión breve de la anatomía de la faringe. Para continuar con la anatomía, vamos a revisar la anatomía de la faringe. También, ya como les decía, vamos a revisar luego la anatomía de la laringe. Es una revisión breve que vamos a hacer para que ustedes ya esto lo han visto antes en su anatomía de cabeza y cuello, pero vamos a hacer una revisión breve. La faringe es una estructura muscular, la faringe, que sirve de conexión del sistema respiratorio y el sistema oral. Es decir, es una estructura que tiene tanto función para el sistema digestivo como para el sistema respiratorio. Es una vía común y es una estructura tubular, y podemos decir que es donde inicia el tracto digestivo en la cavidad, continuándose esta luego con la cavidad oral. Es decir, es la continuación, cavidad oral, luego faringe para el tracto digestivo, y en el caso del tracto respiratorio, cavidad nasal, faringe, laringe, tracto respiratorio. Es decir, que es una vía alterna donde pasa comida, donde pasa el aire y donde pasan los alimentos. La faringe tiene forma de embudo, es una área fibromuscular con una forma de embudo y mide aproximadamente unos 15 centímetros. Ese es el espacio, la distancia que mide la faringe. Entonces la faringe no tiene una pared anterior, es decir, que la pared anterior de la faringe es la pared posterior de la nariz, la pared anterior de la faringe es la pared posterior de la cavidad oral, y la pared anterior de la faringe, pues la pared posterior de la laringe. Es decir, que la laringe es un tubo abierto sin pared anterior, porque esas paredes anteriormente se va comunicando con esas diferentes vías, esas diferentes rutas. Por lo que anatómicamente la faringe la dividimos en 3 segmentos. Igual, esos 3 segmentos en que dividimos la faringe es un segmento superior, que es el que llamamos nasofaringe, que es el que está en relación con la nariz, con la región posterior, y por eso se llama nasofaringe. Un segmento medio, que es el que está en relación con la cavidad oral, y a ese le llamamos orofaringe. Y un segmento inferior, que es el segmento que está en comunicación o directamente en relación con la laringe, y a ese le llamamos laringofaringe, o también le denominamos hipofaringe, porque es la porción más inferior, entonces le decimos hipofaringe. Pero histológicamente, estructuralmente, ese tubo faríngeo tiene 5 capas. La faringe como tal tiene 5 capas, ese tubo. Una capa mucosa, y esa capa mucosa va a estar revestida de un epitelio que va a variar dependiendo. En la parte superior, que es la nasofaringe, el epitelio va a ser un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, que es el epitelio respiratorio en la nasofaringe. Pero en la orofaringe, el epitelio va a ser un epitelio de tipo escamoso, es decir, un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, porque es una mucosa. Igual en la hipofaringe va a ser el mismo epitelio plano, estratificado. Va a haber una capa submucosa, es decir, por debajo de la submucosa se llama la capa submucosa, que es básicamente tejido conectivo. Entonces tenemos una fascia fibrosa, que es la fascia faringobacilar. Es la fascia que está como adosada un poquito a la porción basilar, hacia la parte del techo del piso de la cavidad craneal, es decir, del techo craneal. Es una fascia que se llama una fascia fibrosa, que es la fascia faringobacilar. Y luego tenemos la capa muscular. Y esa capa muscular está dada básicamente por músculos que se disponen de manera circular, la más interna, y longitudinal, la más externa. Es decir, la que está más por dentro va a estar en constitución longitudinal, y la que está por fuera va a estar en constitución circular, es decir, longitudinal interna, circular externa. Es la forma de la muscular de la faringe, como bien lo vemos aquí. Y ya por fuera lo que vamos a tener es una fascia, un tejido, que es el tejido, la fascia bucofaringea, ¿verdad?
que es el tejido conectivo, que lo relaciona, la faringe con todas las estructuras alrededor del cuello. En esta próxima diapositiva vamos a ver lo que ya les decía con relación a la división en porciones, ¿verdad? La porción superior, que es la nasofaringe, es decir, la porción superior, que es la nasofaringe, que es la que comunica con la nariz, es decir, es la que está justamente por detrás de las coanas, es la que se llama nasofaringe, y vamos a describir las estructuras de la nasofaringe. En la orofaringe, entonces ya le decía que la orofaringe, cuando usted le abre la boca al paciente, usted abre la boca y ve esa estructura como ese arco que le llamamos el istmo de las fauces, pues ahí empieza la orofaringe, es decir, en la apertura posterior de la cavidad oral, en ese arco donde está en los palares palatogloso, donde está la úvula, y entonces toda esa zona que nosotros llamamos istmo de las fauces, ahí empieza la orofaringe, y por detrás también vamos a entender que en la base de la lengua vamos a encontrar en la lengua una estructura en forma de V, que es el surco de la V lingual. Entonces todo eso ya por detrás va a corresponder a la orofaringe. Y entonces tenemos la hipofaringe, que la hipofaringe ya es la porción más inferior que vamos a encontrar a la laringe, que va a estar por delante de ella. Aquí vemos en esta imagen una vista posterior de la laringe, vemos una vista posterior y podemos ver aquí que desde el techo desde el piso desde la base del cráneo, por decirlo así, desde el piso o base del cráneo, vemos que la faringe está insertada desde la misma base del cráneo, ¿verdad? En la misma base del cráneo. Y aquí podemos ver esta primera porción, que es la nasofaringe, que va desde la misma base del cráneo hasta el paladar blando en su porción posterior. Vemos la orofaringe, que va desde el paladar blando hasta el límite inferior de los repliegues aritenoepigóticos acá. Y luego vemos la hipofaringe, que es la última, la más inferior. Entonces, en la nasofaringe, que es la porción superior, en esta porción superior, en la nasofaringe, vamos a encontrar que en el techo de la nasofaringe va a haber un acúmulo de tejido linfoide, y ese acúmulo de tejido linfoide se llama amígdalas faríngeas. Es un acúmulo de tejido linfoide que está ocupado en el techo de la nasofaringe, y eso se llama amígdalas faríngeas, también conocida como adenoides. Vemos que la pared anterior, toda esa pared anterior, lo que vamos a encontrar es la coana, es decir, vamos a encontrar los cornetes, la cola del cornete medio como la cola del cornete inferior, y también vamos a ver el vómer. En la pared lateral de la nasofaringe, vamos a encontrar otro acúmulo de tejido linfoide, y ese acúmulo de tejido linfoide se llama amígdalas tubáricas. Amígdalas tubáricas es como si fuera un rodete, un acúmulo de tejido linfoide que está justamente alrededor de un orificio, que es el orificio interno de la trompa de Eustaquio. Es decir, que la trompa de Eustaquio desemboca en la nasofaringe, y alrededor de ese orificio, del orificio interno de la trompa de Eustaquio, vamos a encontrar un acúmulo de tejido linfoide, y ese acúmulo de tejido linfoide le llamamos amígdalas tubáricas. Eso es importante. Toda esta cavidad, que es todo este espacio de la nasofaringe, como ya le explicaba, va a estar tapizado por un epitelio respiratorio. En cuanto a la orofaringe, que ya les decía, aquí podemos ver la V lingual, el surco de la V lingual. Ya decía que la orofaringe pues es la continuación de la cavidad oral hacia atrás. Cuando vemos ahí el istmo de las fauces, entonces podemos ver la orofaringe. ¿Y qué vamos a encontrar en la orofaringe? Vamos a encontrar que en la pared lateral de la orofaringe, dentro de una fosa más o menos triangular, vamos a encontrar otro acúmulo de tejido linfoide. Y ese acúmulo de tejido linfoide le llamamos amígdalas palatinas. Esas son las amígdalas palatinas que están aquí. Están dentro de una cavidad o fosa que por delante tienen un repliegue, que el repliegue que le decíamos del velo del paladar, ese repliegue del istmo de las fauces. Ese repliegue anterior se llama palato gloso, y hay un repliegue posterior que se llama palato faríngeo. Entonces en ese espacio, que es un espacio más o menos triangular, ahí está contenida las amígdalas
linguales, perdón, las amígdalas palatinas, que están en la cavidad oral, amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas en su superficie pues tienen muchos huecos, hoyitos, y a eso se le llaman criptas. Se llaman criptas, y las criptas lo que hacen no son más que una invaginación, es decir, el epitelio se introduce hacia el tejido conectivo, hacia el tejido linfoide que tiene ahí, y entonces esos hoyitos que ustedes pueden verificar cuando le abren y verifican en el examen físico y bajan la lengua del paciente y ven las amígdalas, pueden ver que ya tienen huequitos, y esos hoyitos se llaman criptas. Esas son las criptas amigdalinas. Todas esas amígdalas palatinas, toda esa estructura amígdala palatina de cada lado va a estar tapizada por el mismo epitelio que ya le dije, que es el epitelio plano estratificado que corresponde a la cavidad oral. Justo por detrás de la B lingual, y por delante de la B lingual, lo que vamos a encontrar son las amígdalas, son las papilas gustativas, que se llaman papilas circunoval. Es decir, por delante de la B lingual vamos a encontrar un acúmulo de papilas gustativas que se llaman las papilas circunvaladas. Bueno, pues por detrás del surco de la B lingual, en la misma base de la lengua, también vamos a encontrar un acúmulo de tejido linfoide, y ese acúmulo de tejido linfoide se llama amígdalas linguales. Es decir, que tenemos amígdalas faríngeas o adenoides, amígdalas tubáricas, amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Es decir, ya tenemos 4 acúmulos de tejido linfoide alrededor de la cavidad oral. Y si miramos en el fondo de un paciente, en la cavidad oral, en la pared posterior, vamos a ver como muchos puntitos rojos, muchas bolitas, muchos montoncitos rojos, y eso se llaman folículos linfoides solitarios. Y vemos unas estructuras también un poco gruesas, y eso se llaman bandas laterales. Es un tejido también linfoide. Es decir, y todo esto corresponde a una estructura que los anatomistas le han denominado anillo linfático de Waldeyer. Anillo linfático de Waldeyer. Entonces, eso es la estructura que llamamos anillo linfático de Waldeyer. Waldeyer, o anillo linfático de Waldeyer. Así es que se escribe, así se llama, eso es una D, anillo linfático de Waldeyer. Entonces, es la estructura, ¿verdad?, que conforma todo ese tejido linfoide, es el llamado anillo linfático de Waldeyer. Entonces, la hipofaringe, que es esta, la porción más inferior, la hipofaringe, que es ya la porción más inferior acá, en la hipofaringe, ¿qué vamos a encontrar básicamente en la hipofaringe? Bueno, que vamos a tener la laringe por delante y vamos a encontrar dos depresiones laterales de la hipofaringe que se llaman senos piriformes. Son los senos piriformes, que son dos estructuras hacia los lados de esta estructura anterior que es la laringe. Es importante conocer esa estructura, los senos piriformes, porque en el proceso de la deglución, cuando uno deglute, cuando uno traga, en el proceso de la deglución, los líquidos se van por la pared lateral y los sólidos se van por el centro en el momento de la deglución para abrir el esfínter esofágico inferior, abrir esta zona. ¿Y qué ocurre? Si hay un paciente que tiene una lesión tumoral del seno piriforme, cuando el paciente toma líquido o cuando el paciente traga su propia saliva, le provoca tos, le provoca dificultad tragar, y la dificultad para tragar se conoce como disfagia. Entonces el paciente tiene disfagia a los líquidos. Si hay un tumor ocupando el seno piriforme, el paciente tendrá disfagia a los líquidos. Pero si usted le da algo sólido, el paciente se lo va a tomar adecuadamente. Entonces, un signo importante que tenemos que tener pendiente en los pacientes que tienen lo que llamamos disfagia paradójica. Es paradójica porque el paciente no se puede tomar un trago de agua, pero sí se puede comer algo sólido, que sería lo contrario, que lo sólido no pasara y el agua sí, porque entonces por eso se llama disfagia paradójica, porque es paradójico que él se pueda comer algo sólido adecuadamente, pero que no se pueda tomar el líquido adecuadamente. Y cuando un paciente tiene disfagia paradójica, debemos sospechar que hay una lesión tumoral
del seno piriforme, que eso es importante que ustedes tengan ese concepto y lo conozcan. En cuanto a los músculos de la faringe, básicamente tenemos lo que llamamos los músculos constrictores. Los músculos constrictores, ellos como que se entrecruzan, como que se abrazan en la parte posterior, ¿verdad? Y se llaman constrictores superior, medio e inferior. También tenemos el músculo estilofaringio, que va desde la apófisis estiloide a la pared faríngea, el salpingo faríngeo, que el salpingo faríngeo lo vimos cuando vimos la anatomía del oído, porque es uno de los músculos que ayuda a la dilatación de la trompa de Eustaquio, y el palato faríngeo, que ahorita lo acabamos de mencionar, como ese repliegue posterior de la fosa amigdalina también. En cuanto, aquí vemos en esta imagen básicamente que vemos los músculos constrictores faríngeo, medio, superior e inferior. Aquí lo vemos como ellos se entrecruzan. Aquí vemos parte del músculo del estilo faríngeo, es decir, que vemos la parte posterior y vemos cómo ya esa faringe se continúa con un tubo recto que es el esófago, es decir, que la faringe ya sería la continuación entonces del esófago. Aquí vemos una vista lateral. Esta es una vista lateral donde hemos quitado ya las vértebras y vemos toda la forma, la pared lateral, todo lo que es rojo es la faringe. Entonces, por detrás, entre las vértebras que estarían aquí en esta parte posterior, entre las vértebras y la pared faríngea, hay un espacio. Y ese espacio se llama espacio retrofaríngeo. Y es importante que ustedes se reconozcan y recuerden el espacio retrofaríngeo. Pues el espacio retrofaríngeo se extiende desde la base del cráneo hasta la entrada del tórax, hasta la misma entrada torácica. Es decir, que es un espacio virtual. Virtual significa que está cerrado, pero que se puede abrir en cualquier situación. Se puede abrir ese espacio y colapsar y contener cualquier material. Entonces es importante porque una infección del espacio retrofaríngeo puede llegar al mediastino, provocándole al paciente una mediastinitis, que es una inflamación de las estructuras del mediastino que muchas veces puede ser una infección mortal. Entonces, también existe un espacio lateral de la faringe que va desde la misma base del cráneo hasta aquí, hasta la glándula tiroides. Entonces, igual, un paciente que hace una inflamación del espacio lateral de la faringe y que ese espacio lateral de la faringe esté en relación con todas las estructuras del cuello, es decir, esté en relación con los vasos del cuello, con la carótida, con la vena yugular, con el nervio vago que baja por ahí, es decir, que tiene todas esas estructuras que está ahí, el frénico que va a estar por ahí también bajando, tiene todas esas estructuras laterales acá de ese paquete vascular del cuello, y entonces llega hasta la fosa tiroidea. Es decir, que un paciente que hace una infección de la faringe y hace una colección en la porción lateral, pues puede llegar hacia el tiroides y hacer una tiroiditis. Es importante que conozcamos estos espacios por donde pueden drenar secreciones de la faringe. En cuanto a la inervación, la faringe tiene una inervación bastante compleja, pues tiene lo que llamábamos un plexo faríngeo, y ese plexo faríngeo está formado básicamente por ramas del 10º par craneal, que es el nervio vago, por rama del 9º par craneal, que es el glosofaríngeo, y por rama del 12º par craneal, del número 12, que es el hipogloso. Es decir, que estos tres nervios, el nervio número 10, que es el vago, el nervio número 9, que es el glosofaríngeo, y el nervio número 12, que es el hipogloso, pues son los nervios que dan inervación a toda esa estructura de la faringe. En cuanto a la irrigación, ¿verdad? La irrigación está dada a través de una arteria que es la arteria carótida externa. Es decir, la carótida externa va a ser la que va a dar la irrigación directamente hacia la faringe, básicamente con una arteria que se llama la arteria faringe ascendente. Vemos que hay otra arteria que es la arteria dorsal de la lengua, que viene de la arteria lingual. Vemos la tonsilar, es decir, la que van directamente hacia las amígdalas, que vienen de la arteria facial.
y las arterias palatinas. Las arterias palatinas que vienen de la maxilar, de la arteria maxilar, todas ellas realmente de la carótida interna. Aquí vemos parte de lo que es la irrigación, carótida externa, donde está todas sus ramas que van hacia la glándula, esta glándula submandibular, y cómo va la irrigación hacia toda la pared pues de la faringe. En cuanto al drenaje linfático, el drenaje linfático es importante porque muchos problemas de la faringe van a dar adenopatías en el cuello. Entonces, dependiendo de dónde veamos ese aumento de ganglios, pues nos va a dar una idea pues dónde pudiera estar la patología. Si hay un problema de la nasofaringe, los ganglios de la nasofaringe drenan básicamente, son retrofaringios o faringios laterales, o lo que llamamos yugular profundo, aquí profundo hacia la yugular. Los de la orofaringe también van a drenar en los retrofaringios siempre, pero van a drenar yugular superficiales y cervicales profundos. Y los de la hipofaringe, pues igual, en retrofaringe y yugulares profundos. Es decir, que tenemos que tener pendiente ese drenaje linfático, porque a la gente le preocupa mucho. Todo paciente que de una vez tiene ganglios, y aquí en los dominicanos decimos tienen reumas, que tiene una reuma, tiene una adenopatía, eso le preocupa mucho porque es sinónimo, los pacientes creen que la adenopatía es sinónimo de cáncer, pero para nosotros adenopatías, si no miden más de 2 centímetros, pues no tienen realmente mucha importancia. Toda adenopatía que tiene más de 2 centímetros, entonces sí tenemos que tener precaución, tenemos que supervisar, tenemos que ver cuál es el origen, hacer un adecuado examen físico de la cabeza y del cuello para determinar el origen de esa adenopatía, de ese ganglio que está ahí aumentado. Esta es una imagen básicamente para ver cómo está todo el drenaje alrededor de la vena yugular, los retrofaringios y los ganglios pues laterales que están alrededor básicamente de la vena yugular. Importante recalcar que la faringe la función de la faringe básicamente es permitir el libre paso del aire para usted respirar y permitir el libre paso de los alimentos. Es decir, esa es la función básica de la faringe, permitir que los alimentos, como es esa ruta común, pues permite que los alimentos pasen adecuadamente y permiten que el aire que usted inspira pues pase adecuadamente. La próxima clase que vamos a estar viendo va a ser la anatomía de la laringe, entonces vamos a mirar ahí un poquito sobre la anatomía de la laringe brevemente, y entonces ya empezaríamos a hablar de patología de nariz, de patología de faringe y de patología de laringe para concluir la unidad número 2 y concluir en realidad los temas correspondientes al programa de este año universitario.